Saludos y gracias a Adelaida Galeano en Asunción, en vísperas de las elecciones municipales de Paraguay. ¿Cómo está en este contexto la situación de las libertades individuales y sociales? Ahora, por ejemplo, tenemos elecciones y justamente mañana se disputa la intendencia o la alcaldía, creo que ustedes tienen otro nombre, que es el poder local, ¿verdad? Y justamente siempre fueron dos candidatos, ¿verdad? El bipartidismo, el Partido Colorado, el Partido Liberal. Y surge ahora, se presentan más, ¿verdad? Y surge ahora la figura de una tercera persona que es Joana Ortega, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, estamos viendo algo que no pasaba. O sea, a través de las redes la gente te escracha o te dice cómo vas a votar por ella, voto útil, voto no sé qué, ¿verdad? O sea, cosas así. Y obviamente hay cierta resistencia o ¿cómo se dice? Cierto reclamo de estos grupos, ¿verdad? Cuando vos manifestás que seguís a otra gente, o sea, o por ejemplo, ser de izquierda tiene todavía esa connotación, porque el partido de gobierno, el Partido Colorado, nunca se fue del poder, ¿verdad? Entonces, salvo esa primavera que tuvimos con el gobierno de Lugo en el 2008, lo demás está ahí, ¿verdad? Así que hay algo que no se daba, ¿verdad? Hay muchos enfrentamientos y también ya está hay demasiado mezclado porque estamos llegando también a ese nivel de la narcopolítica, que algo que antes decíamos solamente era en la zona fronteriza, pero cada vez hay más grupos de poder que tienen sus representantes, entonces de repente vos ves noticias así de asesinatos o de lo que sea que uno dice, o sea, con perdón de México, pero que se está mexicanizando todo, o sea, como en Colombia, cuando había asesinatos, y de repente nada. Y los líderes, o sea, la gente, así, los líderes sociales que reclaman el fin de la corrupción, por ejemplo, hace poco, en agosto recién, una de las líderes que había impulsado manifestaciones contra la corrupción, porque en pandemia también se robaron lo que no había. Entonces fueron imputados por violación de la cuarentena sanitaria, ¿verdad? Entonces, por suerte, el tribunal fue bastante justo en el sentido de que desestimar esta acusación, ¿verdad? Porque ella se exponía a cárcel o multa, ¿verdad? Entonces, eso. Y en cuanto a las libertades de la diversidad sexual, el 30 de septiembre se hizo la marcha, 18 años cumplió la marcha LGTBI en Paraguay, o sea, una iniciativa que surgió en un momento dado, ¿verdad? Y se recuerda ese 30 de septiembre porque ese día, en 1959, creo, después del asesinato eso puedes encontrar de un locutor de radio, se había hecho una famosa lista de persecución que era los 108. Este conductor fue asesinado, fue quemado, o sea, un crimen que nunca se aclaró. Y a partir de ahí se hizo la dictadura estronista, aprovechó y hacer una persecución a todas las personas que tenían como una orientación diferente, ¿verdad? Entonces, la policía confeccionó una lista que es el 108, ¿verdad? Desde ese momento se volvió ese número como el sinónimo para llamar a la gente gay, lesbiana, trans, todo, ¿verdad? Entonces, esa era una connotación, denotación negativa que tenía esa palabra. Y obviamente ahora hay mucha resistencia, o sea, como en toda Latinoamérica volvió toda esta cuestión conservadora, pro familia, pro todo. Entonces, pro vida que dicen ellos, pero en realidad promueven más que nada el odio, ¿verdad? Entonces, las personas trans sufren bastante. Una organización había sistematizado los crímenes contra las personas trans y creo que ya llegaban a 60. ¿Sí? Y eso también hace que ni la policía ni el Ministerio Público no se investiga, ¿verdad? Entonces uno sabe si es tipo un asesino serial o qué, porque no se investiga, y a veces son crímenes de odio. Ahora con el tema de la pandemia y las restricciones,
hubo un asesinato también con un indígena que estaba durmiendo en un banco, un auto pasó, le disparó, le mató así de onda, ¿verdad? Entonces hay como esa cuestión que siempre se discute, ¿verdad? Y una frase que habrás escuchado que te dicen siempre, ¿verdad? El pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Y cosas así cuando las condiciones de una persona que en el Paraguay el salario mínimo son 2 millones, un poquito más de 2 millones de guaraníes, hay gente que no llega a ese salario mínimo, ¿verdad? Entonces hay situaciones de explotación, de nada, ¿verdad? O sea, no, y más todavía se resintió la economía con toda esta situación porque la gente es cuenta propista, entonces es la que sale al día a trabajar y es la que gana el sustento diario, ¿verdad? Entonces, todo es un círculo, ¿verdad? Entonces, y los grupos de poder siempre son grupos de poder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el transporte público es uno de los, sí, yo te diría, o sea, el de la región el peor, ¿verdad? O sea, no hay, por ejemplo, una persona que quiera tomar un colectivo no tiene certeza del horario, de la frecuencia, de las líneas que hay, o sea, está en la calle, vos no sabes si vas a irte a tu casa o vas a llegar a tu trabajo, porque no tenés idea, porque no, la frecuencia, porque cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, y ellos en la pandemia, o sea, el sector del transporte, por ejemplo, fue uno de los que más recibió subsidios. Y ahora otra vez, o sea, y se ha subido el pasaje y obviamente eso resiente la clase trabajadora que a veces tiene que hacer 3, 4 viajes en el día para llegar a sus puestos de trabajo. Recobrar la confianza hacia el futuro o enfilar cuesta abajo hacia una indescifrable aridez. Estas elecciones municipales son fundamentales, ¿cierto? Yo creo que mañana vamos a tener, justamente eso decíamos, ¿verdad? O sea, ese cuestionamiento, no puede ser que uno le vote otra vez al Partido Colorado, ¿verdad? O sea, no puede ser después de 70 años que tenemos, ¿verdad? De todo lo mal que ha ocasionado al país, ¿verdad? Porque si por lo menos ellos hubieran invertido un poco de todo lo que robaron, como esa música que dice que hasta la primavera te robaron, ¿verdad? Así es el Partido Colorado, ¿verdad? Justamente eso decíamos, o sea, yo creo que mañana vamos a darnos cuenta de verdad de que si ha servido o no esas aperturas en cuanto a transparencia e información pública. La renuncia a los personalismos y mezquindades de la oposición, para así sortear los sucesivos reveses electorales, sigue siendo una quimera hoy. Vos sabés que había un sociólogo paraguayo, Marcial Riquelme, que hizo un estudio justamente de todos los paraguayos, de la fuga de cerebros de todos los paraguayos de la década del 90, y él justamente en su estudio decía que a partir de 1993 la corrupción se democratizó en Paraguay. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el 93, ganó el Partido Colorado, pero la oposición sumaba los votos. El Partido Colorado ganó con el 40% de los votos. Y los liberales y el Encuentro Nacional, que eran los que disputaban la segunda y la tercera fuerza, sumados tenían 60% de votos. En ese momento se perdió la oportunidad de desbancarle al Partido Colorado. ¿Por qué? Porque no quisieron renunciar, porque no encontraron afinidad, quién sabe, ¿verdad? No supieron negociar, ¿verdad? Entre comillas, no sabemos, ¿verdad? O qué es lo que pasa en una cuestión. No supieron renunciar en beneficio del país. Finalmente, la esperanza es lo último que se pierde. Honestamente tengo todavía esperanzas de que por lo menos en algunos lugares quedarán, pero yo creo que la gran prueba para la oposición va a ser Asunción. Los colorados, cuando ganó Marito, ya estaban pensando en las elecciones del 2023. Teníamos las elecciones en puertas, después se suspendió por la pandemia. Ellos ya pensaban en quién iba a ser su candidato. Ellos ya están hablando de candidaturas y la oposición sigue con las minucias de pelearse con el personalismo. No hay figuras, o sea, que vos digas, bueno, que conglomeren. Y aparte, como te digo, no renuncian, porque quieren, no sé qué quieren, ¿verdad? Entonces, mi visión puede ser un poco limitada. Yo creo que mañana vamos a ver, ¿verdad? Y lamentablemente se quedan en la nada, porque lo que hacen, como te digo, es dispersar los votos. Y al dispersar los votos, sobre todo en las juntas, garantizan que los colorados sean mayoría.
Escucha este y otros audio podcasts en Omar Global Radio, omarglobal.com. Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Díaz.